Este programa es presentado por Vinos H. Estañari, Medifit, Electrofitness, Nutrición y Estética, Procolagen, máxima calidad en colágeno y Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Hay programas que nos convocan a todos. Hay invitados que uno quiere particularmente. La invitada de hoy ya estuvo en Mereces, si ustedes van al canal de YouTube, van creo que hace 2 temporadas. Es licenciada en psicología, especialista en estrés postraumático y hace poco, como tenemos una amiga en común, ya saben que les cuento todo, que ustedes quieren mucho, que la psicóloga Karina Mofrinet, que es una de sus mejores amigas, nos encontramos en ese festejo, nos reencontramos. Y dijimos, vamos a hacer un programa sobre un tema en el que ella es una gran especialista, así que está con nosotros mi amiga, la querida Salomé. Hola Salomé. Mónica, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por invitarme. Listo. Licenciada en psicología, Salomé Rodríguez, especialista en estrés postraumático, pero hoy vamos a hablar de, contanos vos, ¿cómo afecta? ¿Cómo sería el tema? ¿La salud mental en las empresas? Claro, vamos a hablar un poco de por qué las organizaciones deberían incluir en sus programas, digamos, el abordaje de la salud mental de sus colaboradores. A ver, nos tomamos un cortadito acá del after, ella que hable, lo tome cuando puede. Bueno, y básicamente un poco como vos contabas, lo que estuvimos charlando en ese cumpleaños que nos encontramos, empezamos a ver cómo antes, y hasta hace muy poquito, era común que en las empresas se dijera que la persona viene a trabajar y que deje en la puerta los problemas que tiene, ¿no? Y en realidad sabemos que eso es una gran mentira, porque eso no existe. La persona es una sola que va con toda su historia a los diferentes contextos en el que se desenvuelve. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta esto, es que las empresas obviamente que deberían de incorporar entre sus programas lo que es el bienestar y la salud mental de los colaboradores. Así que bueno, ese es un poco el tema. Yo le hablé principalmente, capaz que empezamos por ahí, yo hace muchos años les hablé a ustedes de síndrome de burnout, que en ese momento era una. Y cuando hablé con Salomé, antes no estaba preparado el programa, pero lo hablé en ese cumpleaños, me dijo, no, pero ahora hay muchas aristas, pero podemos empezar por ahí. ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Y cómo puede una persona que está trabajando identificar qué le está pasando? Claro, ahí está. ¿Qué pasa? Si nosotros lo enmarcamos dentro de lo que son las patologías que se generan en el contexto laboral, sí. Uno es el síndrome de burnout y hay otras cosas que también le pasan a la gente que, digamos, que se dan en el contexto de trabajo o en el contexto... Yo te nombré el burnout, sí, pero vos empezá por la que quieras. El burnout es el más conocido, quizás también porque capaz que cada vez conocemos más gente que te dice que tuvo burnout, que estuvo con licencia médica. El burnout es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y de signos que se presentan en aquellas personas, o que pueden presentarse en aquellas personas donde el trabajo que hacen tiene que ver con cuidar de otros. Cuando te digo cuidar de otros... o cuidar de otros o de tener mucha responsabilidad. Te pregunto eso porque tengo un caso cercano que vos conocés, que fue por mucha responsabilidad. Bueno, lo que pasa es que en general los trabajos que tienen mucha responsabilidad, habría que definir qué es mucha responsabilidad, pero bueno, involucran siempre al otro. Entonces, cuando yo tengo que tratar al otro y tengo que considerar que al otro también le suceden cosas, que tengo que velar por lo que es el bienestar de la empresa, por el bienestar del cliente interno y externo, naturalmente eso lleva a un desgaste. Entonces, si yo soy un trabajador
que, por ejemplo, me dedico a atender clientes, porque a veces cuando uno dice cuidar de otros, la gente se imagina un contexto más de repente en una psicoterapia, que obviamente también se da, pero cuidar de otros también es atender la demanda de un cliente que viene y de repente demanda servicios o demanda determinada atención. Naturalmente eso lleva a un desgaste que con el tiempo, si uno, digamos, va a depender de muchos factores que alguien pueda desarrollar burnout, no todo el mundo va a tener burnout, pero sí, obviamente hay tipos de trabajo que predisponen a que una persona pueda desarrollar ese síndrome, que es básicamente, como lo dice la palabra, es el síndrome del quemado. Es una persona que lo que siente es que tiene como un agotamiento emocional, que es esa persona que te dice, estoy re quemada, ya no me interesa, que habla con cierto sarcasmo, que no puede empatizar con el otro y que a veces incluso hasta cae mal, pero en realidad lo que le pasa a esa persona es que está enferma, está atravesando por una patología. Una cosa que yo recuerdo cuando hice un programa solita del tema hace unos 4 años, que lo había estudiado mucho, es que fundamentalmente no se sienten valorados, se sienten desvalorizados. No sienten bueno, porque también, digamos, si bien no es el síntoma principal, obviamente es una persona que empieza a no encontrar, digamos, motivación en su trabajo. También está el famoso síndrome del impostor, que en esto de que, bueno, de que siento que capaz que al otro le va bien y no porque yo hice algo bueno, sino que en realidad fue la suerte o la casualidad. Entonces es una persona, la que tiene burnout, que empieza a sentir como que todo lo cansa, nada tiene sentido, es decir, de repente en un trabajo donde, por ejemplo, hay, como te decía, trabajos que son más propensos. Yo me acuerdo que se hablaba mucho en la salud, los médicos. En la salud, imagínate, los médicos, los psicólogos, los profesores, porque hoy, o los maestros, lidiar con los exacto, chicos. porque hoy en día tú cuando tenés un alumno no solamente estás en el contexto del aprendizaje, sino que también sabes cosas de ese alumno. Aunque se pueda dar en cualquier empresa donde se trabaje bajo un estrés galopante. Sin duda, ¿no? sin duda que sí, porque siempre estás atendiendo a un cliente. Es decir, a veces la palabra cliente da la idea de alguien que viene de afuera, pero tú puedes tener un cliente interno, puedes tener un compañero de trabajo que es tu cliente interno, un superior, alguien que está por debajo, que es tu cliente y que te demanda. Y si vos no atendés o si vos no tenés trabajado, no tenés cierto equilibrio, vas a tener mucha más probabilidad de desarrollar este síndrome, que básicamente se manifiesta como una sensación de agotamiento emocional y física. Yo quiero que presten, después vamos a poner los síntomas, quiero que presten especial atención, por favor, a los síntomas que ella va a enumerar. Claro, es una persona que se siente, digamos, hay diferencias entre una persona que está estresada, por ejemplo, y una persona que tiene burnout, ¿no? Porque a veces podemos confundirnos. Una persona que está estresada es una persona que se va a ir de vacaciones y que va a volver y va a estar bien. Una persona con burnout se va a ir de vacaciones y no va a estar bien. O sea, no le va a alcanzar. Porque no va a querer volver. Exacto, no va a querer volver y si quiere volver a las poquitas horas ya va a empezar a tener los síntomas de nuevo. Entonces, una persona que tiene burnout es una persona que se siente agotada, que siente que no puede retener las cosas que le dicen, que no le interesa lo que el otro le plantea. En general pasa eso, que empiezas a tener cierto, ¿qué te voy a decir? Hartazgo. Sí, hartazgo, no te importa lo que al otro le pasa, no podés ser empático con el otro, decís, ay, pero qué pesado que viene otra vez con el mismo planteo, o sea, te cuesta ponerte en el lugar del otro. Y obviamente empezás a tener problemas vinculares, porque la gente también nota, gente que trabaja contigo nota que el maltrato o el ese destrato. maltrato exactamente, o además te empieza a ver en un modo que no te conoció antes. Entonces es algo que genera como mucha evidencia. La gente no pasa desapercibido a alguien que tenga burnout. Salomé, para redondearles bien el tema, y síndromes físicos que tengan que ver, por ejemplo, con un síndrome parecido a un ataque de pánico. ¿Trastorno de ansiedad puede estar relacionado? Y bueno, sí, es decir, el trastorno de ansiedad puede ser comórbido con cualquier patología, ¿no? Con cualquier otro trastorno. Pero obviamente, si nosotros pensamos en que justamente la ansiedad tiene que ver con la imposibilidad de pararme en el presente y estar siempre pensando en algo más catastrófico que va a suceder, tiene sentido. Pues si yo estoy con burnout, seguramente voy a estar pensando que ahora va a venir el cliente, me va a plantear no sé qué cosa y yo no se la voy a poder resolver. Entonces ese pensamiento catastrófico va a estar más presente, que se puede acompañar de ataque de pánico o no, pero sí seguramente se acompaña de ansiedad. Vamos a recalcar que creo que vamos a estar de acuerdo las dos, que un síndrome de burnout puede terminar desde en una ACV, que he conocido casos, hasta de pronto una patología psiquiátrica no diagnosticada, que la tenemos genéticamente,
Y se desarrolla porque la persona literalmente un día llega y dice, no puedo, como dijiste vos, no puedo más. Y se arrodilla y se cae, literalmente se cae a pedazos. Y vos ves, y se los digo porque ella sabe que yo lo viví en carne propia. Y es muy doloroso ver a alguien que vos amás desarmarse adelante tuyo, a una persona que fue exitosa, que se puso una empresa en el hombro y de repente te dice, no aguanto más, y como una persona, como un niño llora. Claro, exactamente. Entonces se puede, desde tener un ataque de pánico. Yo conozco una señora, me acuerdo que no la llegué a conocer personalmente, pero me consultaron a ver si la podía atender, pero bueno, había tenido un ACV vinculado al burnout, venía acumulando. Sí, sí, claro. Y en este caso puntual, bueno, fue una bipolaridad que estaría subyacente y esto la despertó. Claro, exactamente. El otro día te iba a preguntar, leía en el país, que los nombro porque los leo siempre, todos leemos de alguna manera el país en formato digital, que las empresas americanas cada vez más están incorporando psicólogos dentro de la empresa. Bueno, las uruguayas también. A ver, contanos un poco. Las uruguayas también, y por eso a mí me gusta mucho hacer hincapié en la prevención, ¿viste? Porque si bien hay mucha gente que tiene burnout, hay gente que no tiene y que uno puede trabajar antes, que es mucho más fácil, porque cuando vos tenés la patología instalada ya es más difícil, ya es mucho más costoso para los países, para las empresas. Entonces, si tú trabajas antes, ¿cómo vas a trabajar antes? Bueno, primero haciéndole saber a los trabajadores qué cosas hay que tener en cuenta para que uno pueda llegar a ese estado de bienestar que no te voy a decir que te asegura que no vas a tener un trastorno mental, pero sí que en parte esto que vos decías, ¿no? Conoces a alguien que un burnout le despertó quizás determinado cuadro que capaz que traía ahí genéticamente una carga, pero que como nosotros sabemos, desde la epigenética, ¿no? Que es esa interacción que hacen mis genes con lo que pasa en el medio, a veces se despierta y a veces no. Entonces las empresas hoy en día, y por suerte realmente conozco varias empresas uruguayas o multinacionales que funcionan en Uruguay, están incorporando cada vez más programas de salud mental donde ofrecen desde charlas informativas, por ejemplo, qué cosas tengo que tener en cuenta en el tipo de trabajo que hago, porque obviamente no todos los trabajos van a ser más favorecedores. Por supuesto, de patologías. no es lo mismo un odontólogo que un médico intensivista. Exactamente, no es lo mismo trabajar, se me ocurre, no sé, en atención al cliente, capaz que de un servicio fúnebre. Un call center, por ejemplo. Exacto, un call center, por ejemplo, exactamente. Hay tipos de trabajo que ya está estudiado que son más favorecedores de lo que es, en este caso, el burnout. Pero no solo el burnout, porque también hay otras patologías que se dan. Yo eso estoy esperando, porque yo sé mucho. Me dijo, esperá porque te voy a hablar de otras patologías. Claro, porque es decir, uno siempre, es lógico, digamos, piensa en el burnout porque es lo más difundido. Pero también, por ejemplo, el estrés, si bien es algo que un monto de estrés todos necesitamos para poder hacer cosas, cuando nos pasamos de la raya, por decirlo de alguna manera, y quizás no hiciste un burnout, pero sí tuviste un pico de estrés, que eso te generó ataques de pánico, te generó gastritis, te generó insomnio, te generó irritabilidad, que vos te empezás a pelear con gente que habitualmente no te con peleas. Gente afuera. Exactamente. Entonces, de repente, esa sí también es una patología que se da en el contexto de trabajo y que quizás no llegás a lo que es un burnout. También tenés el workaholic, ¿no? Ese adicto al trabajo, que no puede dejar de trabajar y que está sábado, domingo a toda hora, le mandás un mail a las 3 de la mañana y te lo responde. Es decir, entonces el workaholic también podríamos decir que es una patología del trabajo, en realidad, porque es una adicción. Aunque lo disfrutes. Bueno, mira, porque yo soy una workaholic que me dicen dejar las redes. Claro, pero el tema ¿cuál es? Claro, el tema sería ver, obviamente que lo tenés que disfrutar, pero también sería ver cuánto te incide ese exceso de trabajo en tu vida personal negativamente. Es decir, cuánto te incide negativamente. ¿Qué quiere decir negativamente? Bueno, que la familia te empieza a decir, exactamente, dejas de hacer cosas, empezás a tener problemas con tu marido, no sé, con tu hija, con quien sea. Bueno, entonces ahí hay que ver. Sin duda que el trabajo, mirá, y esto es una de las cosas que yo hace muchos años que doy clase, y uno de los temas que más me apasiona es justamente ver el efecto que tiene el trabajo en la vida de las personas, porque el trabajo es algo muy sanador, pero también puede ser algo que te enferma. Entonces, el trabajo para muchísimas personas, sin duda que es una herramienta de muchísima salud. ¿Por qué? Porque hay personas que, por la situación familiar, están solas, porque de repente no tuvieron la oportunidad de vincularse o generar muchas amistades, a veces pasa que de repente vivís en otro país, entonces el trabajo realmente completa mucho un área de tu vida que es importante. El tema es saber poner el límite.
porque cuando no pongo el límite, claro, empieza a pasar que entonces me vuelvo adicto al trabajo, eso hace que yo, por ejemplo, tenga insomnio, entonces ya después, cuando me quiera dormir, ya me va a costar y capaz que voy a tener que empezar a tomar medicación, y a la vez, como tuve que tomar medicación, al otro día me desperté medio boleado, entonces ya no fui al gimnasio, entonces empieza a repercutir en un montón de cosas que haces en tu vida diaria y que, como te digo, no necesariamente desarrollaste el burnout, pero sí nomás con que seas adicto al trabajo y que no puedas darte cuenta de cuándo te está afectando negativamente, ya estamos hablando de algo que no está bueno. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Estañari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, estañari.com. O por WhatsApp al 096-109-606. H. Estañari, vinos de autor. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne, los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado.
Vení a visitarnos a nuestro local en La Aguada, Avenida del Libertador 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Quiero Sí. saber, con la experiencia que tenés, todo lo que habrás visto y enfrentado. Y sí, porque por ejemplo, el acoso laboral, que digamos se habla un poco más ahora, digamos, es... ¿Sigue estando fuerte? ¿Sigue estando tan presente el acoso Y laboral? bueno, capaz que la gente está más atenta, sabe lo que es y mira un poco más, entonces eso hace que de repente... Estamos hablando del acoso sexual laboral, ¿no? No, no necesariamente. Ah, bueno, el está acoso bueno que lo laboral, aclares. es decir, yo te puedo acosar laboralmente y no sexualmente, de repente puedo, no sé, el famoso me la agarro contigo y de repente empiezo a buscarte el pelo al huevo en todas Ay, las cosas que que es haces. terrible y lo por he visto ejemplo. muchísimas veces. Exactamente. Puedo acosarte laboralmente si de repente, yo qué sé, imagínate, estamos en... porque en realidad tiene que ver con el maltrato, ¿no? Lógicamente, yo tengo un grupo de trabajo y de repente tengo la costumbre de dejarte afuera de las reuniones, cuando me dirijo a la gente no te miro, siempre te estoy cayendo con las cosas que haces, entonces en realidad el acoso laboral es una de las cosas que más estrés genera en la persona y obviamente genera depresión, genera estrés postraumático, sin duda que no todo es acoso laboral, pero sí es algo que las empresas tienen que trabajar en la prevención. ¿Por qué? Porque a veces pasa que podemos estar sin la intención de acosar laboralmente a alguien, de repente generar un daño por ignorancia, por ejemplo. Mira, yo ahora que traes esto, que estamos charlando como entre amigas, pero para que ustedes estén atentos, tuve una paciente, era un caso increíble. Ella vino porque no podía más, arquitecta, y trabajaba en un estudio y tenía una jefa. Siempre hay una jefa o un jefe. Y yo siempre digo que lo que dije al principio, que el verdadero jefe, el líder, es seguro de sí mismo. Y una persona segura no ningunea a otro. El que te desprecia, el que en el fondo tiene una Exacto, autoestima muy baja exactamente. y está más enfermo que vos. Pero vos es que esta persona, este jefe o jefa, no me acuerdo, iba por turnos. O sea, se le agarraba un tiempito con fulano, después pasaba un tiempito al sultano y así iba dañando a todo el Sí, mundo. sí. Hablo 8 años atrás, me acuerdo, en la terapia. Pero el daño que puede Pero por ocasionar también supuesto una que sí, persona así. pero sin duda. De hecho, sabés que el acoso laboral y escolar es uno de los factores de riesgo del suicidio, por ejemplo. Entonces imagínate si será importante. Dijiste escolar recién. Claro, porque no nos olvidemos que también, digamos, el famoso bullying, que para eso, digamos, tenemos a la especialista que es Silvana Giachero, entonces prefiero que... Estuve con Silvana Sí. y tuve también acá el placer, que la debe de conocer, de tener a una señora psiquiatra que es Paula Teiza, Sí, claro, que me la recomendó Cari, y exactamente, sí, habló sí, varias sí. veces de suicidio Exacto. adolescente, Sí, y cómo totalmente. muchas veces era por bullying. Claro, lógico, exactamente. Porque, mira, eso es algo que lo veo mucho en la clínica. Adultos, yo atiendo solo adultos, pero adultos que me hablan del bullying que sufrieron de chicos y que tú decís, pero ¿cómo una persona con 50, 60 años puede hacer referencia a eso? Y sí. Te marcó para Entonces, toda la vida. Te marcó para toda la vida. Y en el trabajo pasa lo mismo. Entonces, fíjate si habrá que trabajar en prevención en las empresas cuando te estoy diciendo que uno de los indicadores que podría, digamos, de las banderitas rojas que decimos, justamente para la conducta suicidia, puede tener que ver con, por ejemplo, sufrir acoso laboral. Entonces, en realidad, como decimos, el trabajo puede ser un ámbito que me genere muchísimo bienestar, porque también el trabajo te da un marco, digamos, donde haces De amigos, de pertenencia, pertenencia, sí. donde tú aprendes a cumplir normas, donde convivís con 8 o 9 horas con gente más que capaz que con tu familia, entonces puede ser un lugar que te posibilite realizarte muchísimo profesional y personalmente, pero también te puede enfermar muchísimo. Entonces, si tuviéramos que hacer un listado, ¿cuáles son las patologías que se pueden desarrollar en el trabajo? Sí, Y yo 80. te diría que Hasta un infarto un te montón, puede trabajar. pero por supuesto que sí, sin duda. Entonces, desde pasando a algo simple como un estrés más básico, desde trastornos de ansiedad en todas sus presentaciones, tenés fobias, tenés lo que es el desarrollo del estrés postraumático a partir de una o varias situaciones en realidad. Entonces, el trabajo, que
digamos, supone tantas horas, digamos, de vida en la vida de una persona, valga la redundancia, sin duda que tiene que ser una de las áreas donde se trabaje más en prevención. Ahora, con todo esto, y una cosa que yo tanto recalco, qué importante que es, amiga, trabajar en lo que uno ama también. Ah, sin duda, claro que sí. Ojalá sí, todos sí, los, sí, yo se lo sin digo duda. a ustedes, no pierdan la fe, sobre todo los más jóvenes que Sin nos duda ven. que sí. Porque es muy triste pasar toda la vida atrás de un escritorio y un día mirar que hiciste toda la vida. Mira, yo siempre recuerdo al doctor Wayne Dyer, que, bueno, nosotras somos la generación Dyer, ¿quién no leyó Tu Zona Sarroña? Total. Y él escribe un libro que es uno de los últimos, que es, escribió más después, pero El Poder de la Intención. Y ese libro, y les cuento a ustedes, lo llevó a conferenciar por todo el mundo. No por todo el mundo, en aquel momento a Sudamérica no llegaban, pero hizo Centroamérica, todo Estados Unidos. Y me acuerdo, la podés buscar, si no la viste la conferencia, y búsquenla en YouTube, Wayne Dyer, acá la vamos a poner, El Poder de la Intención. Él contaba un cuento, y yo te lo voy a contar a vos. Iván Tolstoy, el autor ruso, sí. había escrito un libro que fue La muerte de Iván Ilich. En realidad eran cuentos cortos. Iván Ilich era un juez ruso. ¿Conoces el cuento? No. Entonces no te vas a entretener conmigo. Vamos a entretener a Salomé. Y ustedes presten la oreja. Iván Ilich era un juez ruso exitosísimo. Y se pasó toda la vida yendo de trabajo a la casa con una mujer que tampoco amaba, a un trabajo que no quería, así. Toda la vida como un zombie. Como yo digo siempre en este programa, que yo sé que no siempre tenés tiempo de ver, que estamos los que honramos la vida, porque sabemos que la vida es finita y hay que disfrutar los momentos de disfrute y los momentos de sufrimiento, asumirlos, aceptarlos como están, o buscar ayuda, que es importante. Pero están los otros, los que no honran nada y creen que la vida es eso. Entonces, algún día haré lo que quiero. Como una vez me tocó un paciente que nunca le daba pelota a los hijos, trabajaba, él era chileno, estaba acá, y yo le dije, y Emilio, lo nombro, pues ya no sé ni dónde está. Y él me dijo, bueno, el día que me jubile voy a dedicarles tiempo. ¿Y vos qué sabés dónde vas a, si no te morís antes, dónde van a estar? Sí. Pero les voy a terminar el cuento de Iván Tolstoy. Un día Iván Tolstoy estaba en la casa ahí, terminal, Iván Tolstoy. Estamos hablando de años, una enfermedad terminal, y le pregunta a él a la mujer. Esa pregunta, cuando la hace Wayne en esa conferencia, se te pone pielcita de gallina. Y si toda mi vida, la pregunta fue así, ¿y si toda mi vida fue un error? ¿Qué? Palmo. Se lo digo así porque así fue el cuento. Y ese gran Pero claro peligro que sí, claro, de por no eso, hacer lo ahí que está, amamos. exactamente. Por eso también, si bien estamos hablando de las patologías que se pueden dar en el ámbito, en el contexto de trabajo, también me gustaría decirte Acá que- pues, no me gustaría, acá decir todo lo que que quieras. las empresas, y por suerte en Uruguay pasa, y de hecho tuve la posibilidad y tengo de brindar talleres de prevención y en distintos temas de salud mental, que justamente las empresas, más que, digamos, trabajar sobre, cuando ya está instalado el problema, está buenísimo empezar a trabajar en la prevención. ¿Por qué? Porque esto que tú decís es súper importante. Una persona que hace lo que realmente le gusta, mira, yo siempre digo que es muy difícil que te vaya mal si vos haces lo que amás. Bueno, hay una frase que dice, quien hace lo que ama está irremediablemente destinado al éxito. Bueno, entonces yo, viste, adhiero profundamente a eso. Entonces muchas veces pasa que las personas no saben eso y que las empresas sí pueden hacer un buen trabajo, de repente, por ejemplo, ofreciendo talleres sobre lo que es el autocuidado, de cómo, no solamente apuntado a lo que es la alimentación y el ejercicio, sino a todo lo que tiene que ver con el autocuidado cognitivo, qué cosas te decís, cómo vos te cuidás. Y entonces cuando uno empieza como a poder ayudar de repente a esas personas que también te hacen crecer, porque tú como empresa, digamos, te va bien, porque tenés toda esa gente trabajando para ti. Entonces cuando tú ayudás al otro también a encontrar el camino, a ver qué es lo que quiere, a tener cuál es el propósito de su vida, fíjate que no estás trabajando sobre un trastorno, estás justamente abriendo una ventana que a veces el colaborador no tuvo la posibilidad de que alguien se lo muestre. Entonces yo creo que las empresas que ayudan al ser humano, digamos, a encontrar su propósito y que a veces implica que esa persona se dé cuenta que lo que hace contigo no es lo que quiere hacer toda su vida. Y hay que dejarlo ir, ¿viste? Porque también a veces está como esta cosa de vivir como una traición el que renuncia a un trabajo. Y en realidad No. quizás se dio Yo cuenta creo que no era eso lo que obligación, quería. es obligación de todos ustedes ir atrás del sueño. Y cómo reacciona el otro no es un tema que ustedes se tengan que hacer cargo. Es más,
me parece que el otro tendría que darles una palmada y decirle, bueno, que tengas mucha suerte porque lo mereces. Pero lógicamente, y ayudar a esa persona, ¿viste? Desde poder hacer buenas recomendaciones, desde poder además sentirte orgulloso de que esta persona trabajó tanto tiempo en mi empresa y le aportó un montón, y después, bueno, como todas las cosas, descubrió que su propósito es otro y agarró otro camino. Trabajar, por ejemplo, y enseñarle a la gente sobre el poder que tienen las creencias sobre nosotros mismos, cómo lo que yo creo va determinando lo que siento y en base a eso también me comporto. Entonces, si tú le mostrás eso a un colaborador, para empezar, te va a redituar, porque va a hablar bien de tu empresa. Ese colaborador se va a sentir mucho más feliz con lo que hace y por lógica los resultados van a ser mejores. Entonces a veces hasta si lo pensás egoístamente es algo que te sirve siempre. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com. O por WhatsApp al 096 109 606. H. Stagnari, vinos de autor.
Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne, los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Aguada, Avenida del Libertador 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Ahora, Salomé, podemos hablar, porque hoy hablabas, ¿no?, que hay empresas que ya lo están implementando. Sí. Yo sé que vos dictás talleres. Sí. ¿De qué manera se implementa? Porque nosotros todos nos haremos la misma pregunta. ¿Hay un psicólogo permanente en la empresa o directamente llaman a una Salomé o a alguien similar y va a ir a un taller? ¿Cómo Bueno, se eso implementa? depende un poco de cómo la empresa planifique, digamos, lo que es su año, digamos, o también del presupuesto que tenga. Te diría que hay empresas que tienen, por ejemplo, en las que he trabajado, donde tienen un psicólogo a disposición y que les... Ahí, que está en situ. No, que tiene de repente 2 días en la semana un horario donde los colaboradores se anotan, piden turno y la empresa les paga, por ejemplo, 4 sesiones, entonces de repente podés ir a trabajar un tema puntual y bueno, y ese terapeuta te ayuda con eso que planteas. Y además, por ejemplo, además de eso, esa misma empresa ofrece talleres de salud mental. Hay empresas que, por ejemplo, me ha pasado de repente donde he ido a dar talleres y quizás las personas que asisten de repente piden para tener alguna consulta conmigo y la empresa se hace cargo de pagar esas sesiones. Hay empresas que no lo pueden hacer, pero de repente pueden, digamos... Ahora, ¿me dejas Sí. helada realmente? Porque no pensé que Uruguay estuviera tan avanzado. Sí, está bastante Ahora, avanzado voy a hacer en una eso, pregunta sí. que creo que ya conozco la respuesta. La mayoría de las empresas, escúchame bien, Sí. que implementan estos sistemas son multinacionales, ¿no? Bueno, sí y no, porque la no verdad me es que ahora... imagino, no sé por qué yo No, tengo, no, no. perdón, tengo cierta reticencia a creer que las empresas familiares apliquen estas cosas. Bueno, lo que pasa es que también hay un tema de presupuesto que no es menor, ¿viste? Porque también es cierto que en general algunas multinacionales ya tienen por la propia estructura designado un presupuesto para lo que es el área de capacitación y formación y bueno, y hay otras que no, que lo van haciendo más sobre la marcha. Sí, por ejemplo, mirá, me pasó algo... A mí me encanta cuando contás anécdotas. Me pasó algo muy lindo, hace poquito, hace 15 días, fui a dar un taller a una empresa y ponele que a los 2-3 días me escribe una persona y me dice, mirá, mi nombre es tal, yo te escribo porque mi esposo trabaja en la empresa donde tú diste un taller de salud mental, que no sé exactamente cuál fue el tema que abordaste, pero él vino tan copado que me encantaría que lo hicieras en mi empresa. Entonces yo ¿Qué digo, habías bueno, abordado? ¿Qué habíamos tratado? hablado sobre lo que es la gestión emocional, digamos, porque es una empresa que tiene, digamos, que trabaja mucho con clientes externos, entonces obviamente en esto del burnout, justamente haciendo un trabajo más de prevención, de, bueno, que primero vimos un poco, todos mis seminarios los empiezo igual, viendo un poco cómo funciona el cerebro y por qué para entender a una persona necesito entender cómo funciona su cerebro, si no, no entiendo nada. O Y sea que hablamos de neurociencia. exacto, también. sí, siempre está todo, digamos, encarado desde la neurociencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, después del tema que abordo. En ese caso específicamente, eran herramientas de gestión emocional. Entonces vimos qué es una emoción, cómo a partir de lo que yo pienso, eso en parte va a determinar cómo me voy a sentir, porque una emoción es un pensamiento sentido en el cuerpo, abreviando. Entonces, en esa empresa particularmente hablamos de esto y bueno, y de cuáles son algunos elementos que yo puedo tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, abordar a un cliente que viene muy enojado, en cómo el tono de voz es algo que me conecta con algo, que no es lo mismo que yo te esté hablando en un tono más hipnótico que te hable en un tono más fuerte, cómo la mirada, digamos, a partir de si yo te miro a los ojos voy a generar en vos una atención diferente, así, por ejemplo, la famosa queja que fui a hablar con mi jefe y no sacó la mirada de la pantalla, No le por ejemplo, esos temas porque entre la pantalla del celular. Exacto, entonces cómo la expresión de la cara, digamos, cómo la cara está inervada, digamos, el sistema nervioso va a mostrar en mí algo que a vos te va a
predisponer a querer escucharme. Entonces, cómo teniendo en cuenta todas estas pequeñas cositas, yo puedo de repente a ese cliente que viene muy enojado y que capaz que tiene razón, yo lo puedo bajar, ¿viste? Y puedo hacer que se quiera enganchar con mi conversación y bueno, y satisfacer su demanda. Pero además, cuán importante es que, si me están mirando empresarios o jefes, cuán importante es para una empresa que sus empleados trabajen contentos. Imagínate. Exacto, te cambia Yo el te diría día. que es el 90% Pero del lógico, éxito. pero lógico. Porque un empleado descontento te puede hacer perder clientes. Pero un empleado sin duda. contento puede Sí, ganar cantidades. Sí. Mirá, y yo también siempre pongo el mismo ejemplo. Con mi esposo, cuando nos conocimos, íbamos siempre a cenar a un restaurante que es Nombralo, muy conocido. nombralo. Íbamos a La Pasiva. Y en realidad... ¿A comer chivito? No, mirá lo que hacíamos. Íbamos a La Pasiva, que estaba abajo del Palacio Salvo, ahí en la Plaza Sigue Independencia. estando, ¿no? ¿Sabes qué? No sé. Hace no mucho sé. que no voy por Y ahí. había un mozo que se llamaba Luis, que no sé si seguirá trabajando, que este hombre era un amor de persona. Él venía, nosotros abríamos la carta y yo le decía, suponete, bueno, yo quiero comer, no sé, ravioles. Y él decía, no, mejor pedí lasaña, que no sabes lo buena que está. Y él nos elegía la comida. Y la verdad que era una persona que nos trataba con un amor. Que siempre devolvías. Que no íbamos a La Pasiva, íbamos a que Luis nos sirviera la comida. Pero te pasa en todos los órdenes. Exactamente. Entonces, eso es lo que debería de pasar. Es decir, porque la gente no le importa tanto lo que vos le estás vendiendo, sino cómo se siente mientras vos se lo vendés. Entonces, muchas veces pasa que obviamente obviamente, si vengo a tomar un café, quiero el café. Ahora, si vos ese café, además, tú me lo ofreces desde un lugar donde yo me siento de una manera que genera una experiencia positiva, y obviamente me voy a querer volver, me voy a acordar mucho más de ti. Entonces, eso es lo que yo muestro un poco en los talleres, en distintas temáticas, la importancia que tiene, bueno, algunas cosas que sí yo puedo tomar en cuenta, como te digo, el tono de voz, mirar a la cara, cómo es importante que yo pueda nombrarte, que yo pueda decirte, Mónica, ¿cómo estás? Y no es lo mismo. Bueno, yo siempre les digo lo importante que es recordar los nombres. Sin duda que sí. En todos los sentidos, Sin desde duda el que mozo sí. del bar que nos atiende, hasta la persona que nos cuida el coche todos los días. La gente se llama por su nombre. Exactamente. A la gente no la define un trabajo ni una tarea. Es muy importante eso. Claro, porque parte, digamos, de lo que va generando mi autoestima, tiene que ver con haberme sentido importante para alguien, ¿no? Es decir, si yo, cuando era una bebé, lloraba porque tenía hambre y venía un adulto y me daba la mema y me levantaba upa y me hablaba bajito, yo me empiezo a sentir importante, empiezo a sentir que el mundo es un lugar confiable. Un mimo, ¿no? Un mimo. Y también así empiezo a generar patrones de autocuidado, porque si a mí me cuidan, quiere decir que vale la pena invertir en mí. Si a mí no me cuidaron, y no cuidarme se puede ver de muchas maneras, y a mí me va a costar cuidarme. Sí, siempre está la excepción de ese que queda en el otro lado y es excesivamente cuidadoso. Pero en general, es decir, el patrón de autocuidado yo lo aprendo en algún lado. Entonces, hoy dijiste que hacías sí. muchos talleres de autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, más o menos para que el público tenga una idea de qué estamos hablando, qué tienen que entender. Ahí está. En el autocuidado lo que hacemos, básicamente en los talleres que yo doy, es primero entender, como te digo, siempre cómo funciona el cerebro, ¿no? Es decir, porque obviamente yo soy el producto de toda mi historia, de cosas que me fueron pasando y de aprendizajes que fui incorporando o no. Entonces, para que yo me pueda cuidar, primero tengo que entender ¿por qué yo me cuido de esta manera? ¿De dónde surge esto? ¿Por qué razón para mí es importante cuidarme en la comida, cuidar los vínculos que tengo, hacer ejercicio físico? ¿De dónde aprendí yo eso? Cuando vos empezás a poder reflexionar sobre eso, empezás a ver, naturalmente en este taller, lo que siempre pasa es que la gente inmediatamente remite a ¿quién me cuidaba a mí? ¿Con quién me quedaba yo? ¿Qué cosas me decían? Aparte te dicen, sí, tal cual, porque a mí mi abuela me decía tal cosa y yo hoy la sigo haciendo. Es verdad. Entonces, cuando uno empieza a poder vincular, también llega un momento que necesitas tomar la responsabilidad y decir, bueno, sí, a mí me pasaron todas estas cosas, pero yo hoy me quiero cuidar de otra manera. Y entender que como yo me cuido tiene mucho que ver con el concepto que tengo personal de quién soy yo, cuánto valgo yo. Y eso se formó a partir de las múltiples interacciones que tuve y de lo que me fueron haciendo sentir aquellas personas que me cuidaban. Pero la buena noticia es que lo podés cambiar. Entonces, si tuviste la experiencia de que quizás hubo negligencia en tu cuidado, capaz que
no tuviste unos papás que te pudieron brindar todo lo que tú merecías, pero tú hoy como adulto sos el encargado de tu cuidado. Entonces hay cosas que sí podés empezar a cambiar. Entonces es un taller que lo abordamos desde ese lugar, a la gente le gusta muchísimo, porque obviamente implica también tomar la responsabilidad personal de empezar a cuidar. Exactamente, exactamente. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com. O por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari, vinos de autor. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne, los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Aguada, Avenida del Libertador 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio.
Bueno, como es costumbre, antes de terminar quiero agradecer hoy primero que nada a todo el staff que me prepara, porque realmente esto es un lujo. Quiero que vean lo que tengo puesto, que ahora Félix va a tomar. Estoy estrenando un conjunto que ya me compré. Les quiero avisar que no sé porque hay muchas... Amada mía tiene muchas prendas que no repite. Estoy luciendo una camisa con transparencias, un cinto doble en cuero. En Amada no van a encontrar otra cosa que no sea cuero. Y un pantalón. ¿Se acuerdan los pantalones de Amada mía? Bueno, ahora Félix lo va a tomar. Lujo absoluto, colección primavera-verano de mi diseñadora Viviana Naftarevic para Amada mía Uruguay. Otro lujo enorme, las joyas de Caro by Cristales. Esto es un colgante que yo ya lo había usado, pero no de este lado. Miren lo que es esta piedra. Bueno, acompaño, tengo que ir porque ustedes saben que yo tengo un canje con Caro, por más que muchas cosas se las voy a comprar. Tengo que renovar, muchas ya las usé, pero las vuelvo a mostrar. Tengo las pulseras que son como llenas de jams, tipo una Pandora, en plateado con un anillo que ya me compro, y el de números romanos. Maquillada por mi querida Paola Púa, con pestañas, los tonos nude que a mí me gustan más, gracias Pao, y peinada, por supuesto, como siempre, por Centro Estético Visage, mi querida Betty, que todavía no me retocó el color, y estrenando hoy que les aconsejo a todas un protector térmico. ¿Qué es un protector térmico? Se puede comprar en peluquerías, no los compro en supermercados. Es un producto que ustedes ponen si usan mucha planchita, si usan mucho, porque las puntitas se van desgastando. Por último y no menos importante es agradecer a nuestra casa, a nuestro querido After Hotel, que está a full. Ya no sabemos ni cómo encontramos sala para grabar. Gracias a Andrea de Armas, gracias a todos, a Martín, a todo el equipo que nos atiende con tanto cariño en el After y sus salas que ya las ven en la promo de siempre. Agradecer a nuestros auspiciantes, a Virginia y Héctor de H. Stagnari Vinos. Agradecer a Diego de Pro Colágeno, colágeno hidrolizado para su colágeno para nosotras, sobre todo las mujeres que tanto falta nos hace, que vamos perdiendo colágeno con los años, se toman con el desayuno, yo ya se lo expliqué, cucharada sopera, lo revuelve con un juguito algo para adentro del colágeno que ya está hasta en supermercados Visco. Gracias Diego. También auspicia nuestro programa el señor que fue invitado en el programa que acaba de pasar, Homeopatía Farmeco, nuestro querido Leonel Chávez, ya contó todo, es pasar, pedir un médico homeópata y consultar, porque si hay alguien en quien pueden confiar es el Leonel, se los podemos asegurar tanto Félix como yo. Gracias a Claudio para su café, Tudor Coffee and Tea, ahí en 19 de abril en pleno Prado, y gracias también a nuestra adorada contadora Raquel Ferreira para su gestoría que le está poniendo el alma ahí en el departamento de Tacuarembó, su estudio contable. No menos importante, los dejo para el final, a Medifit Uruguay, que me están entrenando estos días que estoy por viajar, la verdad, les cuento que estoy por hacer un paseíto, ya se enterarán, les voy a colgar todo en las redes para que se diviertan conmigo. Me estoy entrenando en mi gimnasio, que no lo voy a nombrar porque yo 3 veces por semana y 2 veces por semana estoy haciendo una vez activo de Medifit, que es cuando entrenás con el aparato, y otra vez pasivo, que es tonificación absoluta. Chocho con Medifit, gracias Medifit, chapeau, los mejores. Y por último, y no menos importante, nuestro último auspiciante en incorporarse, que tengo que pasar por ahí con Félix, que no sé, me hará un asadito un día de esto, nunca me hizo nada. Les quiero contar que en estos 9 años, 2018, nunca me cocinó nada, ni un asado, ni un choripán. Centro de Carnes El Cántabro, ahí, en Avenida Libertador y Lima. ¿A quién no le gusta un buen asadito? Mi hija le encanta el choripán. Un choripán, no sé, fiambres, queso, lo que quieran. Y nombre mereces, no se olviden. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que he tomado cama solar toda mi vida. No todo el año. La tomo cuando está por empezar el verano. ¿Por qué? Porque es mucho más sano. Ya lo hablaremos con alguien especial o que nos hable de la materia. Es mucho mejor que estar en la playa y ver llegar a la gente con los chicos y chiquitos a las 12 del mediodía, blancos teta, te lo digo así, blanco jatabaré. No, yo me tomo unas buenas camas solares y preparo mi piel y nunca más me pele. Y eso lo estoy haciendo hoy en el mejor lugar donde pueden encontrar las mejores camas solares con colágeno, en Beauty Planet. Yo estoy yendo a Punta Carretas, pero están por todos lados.
Beauty Planet. Muchísimas gracias por esas camas maravillosas y por este color que de a poquito, y me dijo Félix que estaba doradita. Bueno, quiero quedar negrita. Mientras vos hablabas, yo recordaba cuántas películas de cine. Hace poco, no me viene el nombre, vi una en Netflix que encabezaba no sé si vos te acordás del nombre, Félix, que es increíble lo fuerte que se la pueden buscar, encabezaba dentro de las más vistas. Era dos chicos que se comprometen, él le propone matrimonio y están trabajando en la misma empresa. Pero mientras están en proceso de noviazgo, de que él se comprometen, a ella la asciende, queda por encima de él. Y él empieza a sufrir un tema de autoestima. A su vez el jefe siempre, yo hoy la recordaba la película mientras vos hablabas, el jefe lo ninguneaba todo el tiempo, vos no salís para nada, y la mujer o la futura esposa era la jefa. No les puedo decir, chicos, el nombre de la película, pero la promocionó en Netflix ahora en las redes. La voy a buscar, puede estar buena. No me puedo acordar el nombre, algo del límite era, hay varias ahora, pero esa me quedó grabada porque mira, para que yo encuentre algo que me guste realmente de interés, qué interesante, cómo se iba, ahí se ve el deterioro no solo de la pareja, sino el deterioro de él que va entrando en un cuadro depresivo espantoso, se va desgreñando, no es la palabra, no, pero descuidando, hasta que un acto de rebeldía llega borracho y encara al jefe y le dice: estoy harto de que me ningunees, de que me trates como nadie. Y eso pasa. Pasa porque muchas veces el trabajo, o sea, capaz que no es la causa, pero sí es el disparador de algo de tu historia, ¿viste? A veces esto que decíamos, la persona de repente tiene una historia o una disposición genética que está ahí como latente, pero hay algo del otro lado del medio que lo dispara. Y las organizaciones son como grandes familias. Si tú pensás, en realidad es lo mismo ampliado, ¿no? Entonces, de repente, un jefe puede ser alguien que a mí me haga mucho bien o alguien que me haga mucho daño, porque también se va a estar jugando. Yo siempre digo que, es decir, las organizaciones eligen a las personas, pero las personas también eligen a las organizaciones. Totalmente. Es decir, y uno se siente orgulloso o no de pertenecer a determinada organización. Y viste que a veces te pasa que de repente conoces a alguien que te dice trabajo en tal lado, y vos decís sí, típico, porque es el prototipo de la persona que trabaja ahí. Entonces, en las organizaciones se dan estos vínculos y como decíamos hoy, puede ser algo que esté muy bueno para alguien, pero también puede ser muy nocivo, porque también, obviamente, los jefes son narcisistas, los jefes pueden ser narcisistas, los jefes pueden tener psicopatía, los jefes, digamos, son personas antes que jefes. Entonces también a ellos y a ellas se les va a jugar en esos vínculos cosas de su historia. Entonces, redondeando, por eso está bueno trabajar en prevención. ¿Por qué? Porque si trabajas en prevención le das la posibilidad a la persona primero de que se piense, bueno, ¿cómo es mi estado actual? ¿Y qué cosas puedo hacer yo? Incluso aún sintiéndome bien para mejorar mi vida y en ese sentido ser como mucho más feliz y tener claro cuál es mi propósito en esta empresa o en mi vida laboral. Bueno, como tenemos a Félix que nos hace con el dedito y vos dijiste redondeando, esa cámara es toda tuya. ¿Qué te gustaría decirle al público? Porque acá te van a ver miles. Acá, bueno, miro para allá y le hablo a la cámara. Señores, la licenciada en psicología Salomé Rodríguez va a hablar a cámara, a su cámara y a todos ustedes. Bueno, a mí en realidad, como hago en mis clases habitualmente, lo que siempre le digo a los chicos es que el trabajo es un área más de la vida nuestra y nos tiene que generar o nos tiene que poder generar bienestar. Es decir, si tú ves que en el trabajo que estás haciendo no te sentís pleno, te enferma más de lo que te agrada y lo que te pone feliz, si ves que vas de mal humor siempre, que es un trabajo que no te hace crecer personalmente, que personalmente no encontrás, digamos, cuál es el, más allá de que obviamente a veces económicamente no te queda otra que seguir en ese trabajo un tiempo, bueno, pero planteate el cambio, porque es imposible que te vaya mal si tú haces lo que realmente te gusta. Mira, yo cuando tenía 50 años renuncié a la empresa donde trabajaba. Trabajé toda mi vida en relación de dependencia y hace 2 años que estoy trabajando solo en forma independiente. Y realmente no te puedo explicar lo bien que me está yendo. Si yo pude, vos también podés, así que vos y ya sabemos que dijo a los 50 años, o sea que no hay Tengo edades. 52. Siempre hay tiempo. Sí, así claro que sí.
Lo único que me resta por decirte es muchísimas gracias. Creo que es un programa que debe haber llegado a mucha gente. Espero que haya sido así, que te hayan entendido, que hayan comprendido, que tomen recaudos y también que los empresarios, empresas que nos estén mirando empiecen a pensar que es preferible prevenir que curar. Bueno, Mónica, muchas gracias. El gusto Gracias fue por todo invitarme. nuestro. Me alegro mucho que hayamos podido concretar la entrevista. Sí. A ustedes los veo la próxima semana, como cada jueves, y después en todas las repeticiones por Nuevo Siglo, nuestra casa. Muchas gracias. Mereces lo que sueñas. Es grabado en After Hotel Montevideo y presentado por Vinos H. Estañari. Medifit. Electrofitness, nutrición y estética. Procolagen, máxima calidad en colágeno. Y Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay.